Bueno, bienvenidos a todos a la clase del día de hoy. Hay que resaltar que el pensamiento medieval pues trae consigo un sinnúmero de pensadores pues maravillosos que han hecho eco en nuestros días. De hecho, partimos de la premisa de que todos estos pensamientos que existen en nuestra época contemporánea pues han sido el resultado de un proceso gradual en el que el ser humano ha tenido un acercamiento frente a lo que es su realidad. Entonces, en este sentido, podemos ver que el pensamiento medieval también es base de lo que es el pensamiento en la época del Renacimiento, en la época moderna y pues en nuestros días. El día de hoy vamos a hablar de uno de los autores más destacados de la Edad Media, Agustín de Hipona. Ya hemos hablado en otros videos sobre quién es Agustín de Hipona, pero hoy nos vamos a concentrar claramente en los aportes a la epistemología, en los aportes que hace Agustín de Hipona y de los ecos que también pues él produce en quien es Descartes, más adelante como el padre de la filosofía moderna. Y hay que entender entonces que Descartes bebe, toma de los principios epistemológicos y filosóficos de Agustín de Hipona. Entonces, por eso vamos a hablar de quién es Agustín de Hipona. Este Agustín de Hipona, pues, toca un concepto relacionado con la epistemología casi 13 siglos antes de que existiese el pensamiento cartesiano. Me voy a citar lo que dice Hipona. Dice, aunque dude, existe. Si duda, existe. Si duda, recuerda su duda. Si duda, comprende que duda. Si duda, aspira a la certeza. Si duda, piensa. Si duda, sabe que no sabe. Si duda, juzga que no se debe asentir temerariamente. 13 siglos antes de que apareciera el pensamiento y la duda metódica de René Descartes, podemos ver aquí a San Agustín diciendo que uno de los medios para poder hacer la verdad o para poder llegar a conseguir la verdad debe ser la duda. No la duda como fin, no como los escépticos que dudan o van dudando mientras van conociendo el mundo, sino que todo lo contrario, la duda es la que llega a que podamos tener, como decía René Descartes, ideas claras, ideas distintas, ideas verdaderas, que nos pueden llegar a quitar todo aquello que hemos aprendido que no puede ser verdad, que en algunos momentos eso que hemos aprendido no es algo real, es algo falso más bien. Entonces aquí Agustín de Hipona está haciendo hincapié en que la persona duda porque existe y duda porque quiere llegar al conocimiento. Aquí vemos también a Aristóteles, porque dice Aristóteles que todo hombre en su deseo está conocer, ¿cierto? A partir de lo que vemos por los sentidos, a partir de lo que queremos conocer racionalmente. Entonces aquí vemos que el hombre tiene como principal método para llegar a la verdad la duda. Entonces, ese pensamiento novedoso de Descartes en el Renacimiento, pues es la afirmación de lo que Agustín de Hipona ya había dicho en la Edad Media. Podemos ver aquí cómo el bagaje de pensamiento de la Edad Media influye en el Renacimiento. Entonces, la duda, recordemos, no como un fin, sino como un método para poder llegar a ideas claras, distintas y para poder llegar a la verdad, para poder quitar de sí toda confusión y poder acercarnos al objeto del conocimiento. Entonces, pues obviamente lo que hace Descartes es provocar un rompimiento filosófico y epistemológico en la época moderna, ¿no? Porque como ya les había dicho, él es el padre de la filosofía moderna. Entonces, esto no es más, el pensamiento de Descartes no es más que los restos de un pensamiento de lo que muchos denominan época oscura. Entonces podemos ver aquí que el pensamiento medieval es la base de lo que se construye posteriormente, ¿no? Es la base de lo que, pues obviamente muchos autores van a tomar más adelante para poderlo desglosar y desarrollar de una manera distinta. Bueno, pues en nuestros tiempos muchas dudas se siguen generando con respecto a conceptos como la realidad, como la verdad, como el conocimiento, pero miren que estas disputas lo que hacen es pues generar discursos y aportan a la construcción filosófica de nuestros tiempos. Esto quiere decir que aunque todavía hayan otros nuevos métodos para llegar a la verdad,
porque obviamente el único método no es la duda, existen otros métodos, otras vías, otros caminos para poder llegar a la verdad, ¿cierto? Hoy por hoy, pues a lo que más el ser humano le atribuye la verdad es a las ciencias fácticas, a las ciencias exactas, como por vía del positivismo, que es la manera en la que el ser humano conoce la verdad a partir del análisis, a partir de la observación, a partir de lo que pues nosotros conocemos como el método científico, ¿no? Entonces, pues todo esto hace que se generen, o sea, esas dudas con respecto a lo que es la realidad, la verdad, el conocimiento, hace que se genere conocimiento, hace que se generen discursos, hace que se generen epistemes, pensamientos, ideas que nos siguen otorgando, pues, ese derecho que tiene el ser humano de conocer y ese derecho que tiene el ser humano de avanzar en la ciencia, ese derecho que tiene el ser humano de dudar con respecto a lo que existe y además de progresar en el conocimiento, porque esa es la idea del ser humano, ¿no? El ser humano lo que hace es progresar y eso es lo que constituye al ser humano, su interés por acercarse a la verdad y que sabemos hasta el día de hoy, a partir de todo lo que el ser humano ha dicho en su historia, en su discurso histórico, pues que la verdad no está todavía dada, sino que todavía estamos muy lejos de alcanzarla, ¿no? Estamos paso a paso alcanzando o tratando de alcanzar esa verdad. Entonces, pues vemos cómo Agustín de Hipona influye en la epistemología, influye en la nociología, que es la ciencia que se encarga de conocer cómo es la relación entre el ser y el objeto o entre el ser humano y la realidad, cómo se conoce esa realidad y cómo podemos llegar a acercarnos a un verdadero conocimiento de esa realidad. ¿Listo? Bueno, entonces yo digo que en pocas palabras, pensar lo que estos autores plantearon en la Edad Media es dar valor al mérito de su pensamiento, ¿cierto? Es afirmar que se ha hecho filosofía desde la religión. O sea, nosotros debemos comprender que si nos acercamos a ciertos autores religiosos o ciertos pensadores que han nacido de las religiones, pues ellos han hecho ciencia, ellos han hecho conocimiento, ellos han hecho filosofía aún desde la religión. ¿Listo? Y que su discurso va más allá de simples dogmas, o sea, no es simplemente aceptar ciertos dogmas de la religión, sino que su discurso va más allá porque ellos quieren plantear todo un juego de conocimiento de lo que es la realidad, de eso que Dios creó. O sea, la importancia o el sentido que tiene el ser humano de llegar a un mundo como este es tratar de comprender eso que Dios ha creado, eso que Dios ha preparado para él, ¿no? Y pues bueno, que todo esto ha hecho que se aporte al constructo filosófico de lo que conocemos hoy. Es decir, gracias a estos autores, pues se ha formado toda una construcción de conocimiento que nosotros hemos legado el día de hoy o que nosotros hemos heredado el día de hoy. Yo me hago una pregunta, ¿no habló Agustín de Hipona también de la fe y la razón? ¿Esto no es acaso esta filosofía impregnada de un toque de mística y de fe? Yo creo que Agustín creía que a la verdad todos podríamos llegar si nos dejamos iluminar con la luz de Dios. Es decir, así como Agustín de Hipona, Platón, Descartes posteriormente, podemos entender que para ellos todo lo que es el mundo sensible, pues no otorga un conocimiento verdadero, ¿cierto? Para Descartes o para Agustín otorgan un pensamiento muy básico, un conocimiento más bien básico, ¿cierto? De las cosas, porque para ellos era importante llegar a las ideas eternas, ¿cierto? Ideas, por ejemplo, como las matemáticas, ideas como, por ejemplo, la geometría, ideas como, por ejemplo, relacionadas con el tiempo. Un ejemplo muy fácil puede ser el siguiente: conocer que el tiempo no es solamente lo que mide el reloj, sino que hay algo más allá, ¿cierto? Entonces es llegar a las ideas arquetípicas, y las ideas arquetípicas, pues para ellos son las ideas que constituyen el mundo entero, el pensar la esencia, la existencia, que es algo que todos los seres humanos tenemos en nuestra mente y nadie puede dudar de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? A través de la razón. ¿Y quién nos provee de razón? ¿Quién nos ilumina la razón? Solamente Dios, dice Agustín de Hipona, ¿listo? Y en muchas ocasiones, pues esta razón está sujeta a a la fe, porque muchas veces la razón no puede explicar ciertos misterios de Dios y se los tenemos que atribuir a la explicación de la teología o a la explicación de la fe, ¿listo? Entonces, lo que hace aquí Agustín de Hipona es tratar de razonar la fe, pues de ella se puede dar explicación, o más bien, en ella podemos hallar explicación a partir de la razón.
No es simplemente creer por creer, sino darle explicación racional a lo que creemos. ¿Listo? Eh, Agustín es la base de varios postulados filosóficos, chicos. Pues él defiende que los sentidos son el punto de partida para llegar al conocimiento. Es decir, aunque son el punto de partida, pues son la base del conocimiento y hay que llegar al conocimiento verdadero. ¿Listo? Entonces miren lo que dice Copleston, dice, está claro que lo que quiere decir es que los sentidos como tales nunca mienten ni nos engañan, aunque podamos engañarnos a nosotros mismos al juzgar que las cosas existen objetivamente del mismo modo en que nos aparecen. Entonces, pues obviamente aquí hay una ruptura entre Agustín y Platón. Él no quiere decir que lo que está en la realidad nos engañe, sino que simplemente nosotros a través de nuestra manera de pensar podemos pensar erróneamente la realidad y pues nos podemos hacer ideas falsas de lo que es ella. ¿Listo? El aporte de Agustín de Hipona, tanto a la teología como a la filosofía, fue grande, ¿sí? Empezando porque su sistema moral o su sistema ético es hacer que el hombre sea feliz solamente en Dios, ¿cierto? Él busca entonces que el hombre se conecte con Dios, que el hombre encuentre la verdadera realidad de la felicidad a través del amor que él puede sentir en Dios, ¿no? O sea, la finalidad del hombre es conseguir a Dios porque así consigue el amor de Dios, entiende el amor de Dios, que por eso Él entregó a su Hijo por nosotros, y en esa manera el hombre se hace feliz, ¿listo? También hace un aporte tremendo, importantísimo a lo que es la epistemología cartesiana, como ya lo pudimos ver, con la introducción de aquello de la duda, del método de la duda como algo para llegar a la verdad. Y pues también él introduce un concepto importantísimo y es que la historia es una herramienta usada por Dios para determinar el destino de la humanidad. Entonces aquí podemos ver ya una manera en la que se comprende el tiempo lineal y cómo ese tiempo lineal está sujeto a alguien que tiene un plan para con cada uno de nosotros y ese alguien es Dios, ¿no? Y pues obviamente lo más importante es que él introduce la teoría de las ideas en Dios, es decir, todo lo que existe, todo lo que está a nuestro alrededor está contenido en Dios y por eso pues podemos decir que hay un platonismo cristiano. ¿Cierto? Las ideas eternas de lo que existe están contenidos en la mente de Dios. Y pues sus categorías teológicas con respecto a la predestinación, es decir, que Dios elige a quien salva, ¿cierto? El libre albedrío, que es la manera en la que el ser humano decide con respecto a su destino, ideas con respecto a la salvación, el pecado original, pues han sido la base de la discusión de todos estos temas en nuestra era. Para algunos se afirman estos conceptos, se desarrollan estos conceptos y pues para otros pues vienen a ser contestatarios con respecto a este tipo de conceptos, ¿no? Entonces algunos van a criticar, otros van a reaccionar frente a estos conceptos de salvación, de pecado, de libre albedrío, de predestinación, pero todo esto son los temas base de nuestra era y todo esto se desarrolló desde la Edad Media. Entonces podemos darle un gran aporte a estos conceptos gracias a la intervención de grandes pensadores como Agustín de Hipona. Nos vemos en una siguiente ocasión. Dios los bendiga.